Muy bien, continuamos. Bueno, las personas no experimentan síntomas de obstrucción nasal. Esto debido a que la resistencia total nasal al paso de aire va a ser menor que cualquiera de los lados individuales. Y el ciclo nasal se puede alterar por la presencia de afectación nasal como rinitis alérgicas, vasomotoras, deformidades nasoseptales, pólipos nasales, crecimientos adenoideos y también con uso de fármacos tópicos o sistémicos como los vasoconstrictores nasales, los antihistamínicos, los antihipertensivos, entre otros, y así Así es. como las anomalías generales diversas como trastornos hormonales, hipotiroidismo, hipertiroidismo, tensión emocional, ansiedad o estimulación sexual. Sí, Eh, bueno, el sistema endocrino también va a influir en la mucosa nasal, porque aquí van a estar incluidos los estados fisiológicos como el embarazo, menstruación y la pubertad. Y la mucosa nasal va a responder a cambios de la temperatura de aire a los que se expone la piel, como sí. tu enfriamiento, que aquí va a provocar una vasoconstricción nasal y va a reducir el flujo sanguíneo. Ujú. Muy bien, el ciclo nasal, ¿sí? Ujú. Durante el sueño fisiológico, Cuando la cabeza está de lado, se va a congestionar los cornetes de la cavidad nasal que se encuentra abajo, lo que hace que su luz se estreche y la función respiratoria nasal se lleve a cabo más a través del compartimento nasal que queda arriba. creo que todo el mundo hemos sentido eso, ¿ah? Cuando nos acostamos de ladito, nos Ujú, congestionamos más, es parte del ciclo nasal, ¿va? ujú. Congestión de un lado, descongestión del otro. Así es. Reflejos, ¿qué reflejos hay en la nariz? A ver, Bueno, aquí la inervación de la mucosa va a provenir del quinto par craneal, que es ¿cómo se del llama el trigémino, quinto? ¿Cuál es el quinto? el Trigémino, trigémino. ¿va? Ajá. Y su estimulación va a producir el estornudo y otros reflejos Cardiorrespiratorios, cardiorrespiratorios. ¿va? Ajá. Podemos causar un paro cardíaco con una agua mineral echada a la nariz o un clavado hacia una alberca parado. Podemos llegar a causar un paro respiratorio debido a un reflejo nasal vagal en la nariz que pare el corazón. ¿Sí? Ese es un Sí. ejemplo clásico. A ver, Bueno, explícanos. va a tener varias vías, las cuales vamos a tener el estímulo nasal, Sí, la llegada al sistema nervioso central a través del trigémino y la sí, estimulación del simpático o el o vago. del vago, o congestionamos o descongestionamos la nariz o estimulación del vago en otros órganos, ¿va? Como es el corazón. ¿Qué más? Bueno, la estimulación de las mucosas nasal y nasofaringeas con partículas de silicón puede producir un aumento significativo de la resistencia aérea total, y la obstrucción nasal es capaz de provocar una disminución ipsolateral de la adaptabilidad pulmonar. Así es, así Y las es. obstrucciones nasofaringeas van a ser una causa potencial de la hipertensión pulmonar, como Sí, cardiomegalia o infartos cardíacos y el síndrome obstructivo de apnea del sueño. así es. Una nariz que funciona mal, van a ser unos pulmones que funcionan mal, ¿sí? Están íntimamente relacionados en su fisiopatología. Una Ujú. nariz tapada va a causar problemas pulmonares a la larga, ¿sí? Y eso sería todo Función, de mi o la parte. función muy importante que es la olfacción. ¿Qué nos puedes decir de la olfacción? Bueno, buenos días. Yo hablaré acerca de Buenos la días. función olfactoria. A ver, ¿qué nos puedes hablar de ello? Bueno, pues comenzar sabiendo un poco de lo que representa la olfacción en este sentido. Y pues Sí, sabemos que obviamente además de la relación que tiene el primer par craneal, pues ese sentido va a participar en procesos de mecanismos de defensa. ¿Por sí, qué mecanismos de defensa? Porque así podríamos identificar la presencia de gases tóxicos, reflejos digestivos, además de que es pues sabido que la olfacción colabora en el sentido del gusto, interviene en relaciones sociales y pues sabemos también que su alteración permite el diagnóstico de enfermedades nasales sí. del sistema nervioso central. Bien. ¿Qué más? Bueno, hablando un poco de la mucosa olfatoria, su distribución y pues demás, la mucosa olfatoria va a ocupar una pequeña superficie, alrededor de 200 o 300 milímetros cuadrados en cada fosa nasal,
Se distribuye pues principalmente en el techo de las láminas, de las fosas nasales, perdón, en donde se encuentra la lámina cribosa. Esta estructura de la que se habló un poco en la presentación anterior, el equipo anterior, bueno, justo en donde está dispuesta la lámina cribosa es donde se encuentra la mucosa olfatoria y bueno, en la porción dorsal del cornete superior y la zona más craneal del tabique nasal Muy bien. es donde se va a encontrar la lámina, perdón, la mucosa olfatoria. Sí, Bueno, estas imágenes que encontré son de la distribución de la mucosa olfatoria sí. y bueno, está como podemos observar en la imagen que tiene la letra A, pues se encuentra en la pared lateral nasal y en la imagen B estamos observando pues en el La septo pared nasal. medial. Sí es. Ujú. Bueno, esta fue otra imagen que agregué para Muy, ver la muy relación bonita que tiene. imagen Sí, la del relación que bulbo. tiene la mucosa olfatoria con la lámina cribosa y su disposición con los septos. En fin, bueno, seguimos hablando de la mucosa olfatoria y está formada por dos capas principales. Esas dos capas son epitelio y de lámina propia. Estas son separadas por una membrana basal. Una membrana La, basal. Luego la así superficie es. epitelial, ya lo habíamos visto, que Sí, sí, sí. Esto, bueno, hay algunos conceptos que tal vez a lo mejor repaso un poco, repito un poco, que ya se sí, vieron al inicio de la presentación, pero sí, pues yo supongo que estamos repitiendo sí. y no es malo repetir. ¿Qué Sí, más? no, 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 supongo que es un buen repaso. Porque, bueno, la superficie epitelial o lo que respecta al epitelio se encuentra recubierto por la película de moco que baña las vesículas olfatorias. Los cilios que se encuentran en esta superficie epitelial, los cilios de las vesículas permiten movimiento más o menos anárquico que aumenta la posibilidad de contacto entre las moléculas olorosas y el receptor sensorial. Muy bien. ¿Qué más? Y bueno, sabiendo que, bueno, que el epitelio es pseudoestratificado, ciliado, neurosensorial, contiene la primera neurona de la vía olfatoria, conocida como célula de Schultz. Célula de Schultz. Y Acuérdense esta de célula eso. de ¿Sí? Schultz se Una trata de neurona una bien neurona formada. bipolar que va a emitir a la dendrita apical hasta la luz de las fosas formando las vesículas olfatorias. El axón amielínico de la primera neurona o célula de Schultz se extiende en profundidad y atraviesa la membrana basal para poder unirse en la lámina propia con otros axones hasta formar un nervio olfatorio. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, pues los fascículos nerviosos que aparecen recubiertos de una vaina de Schwann a nivel de la lámina propia también tienen una relación muy importante para poder llevar a cabo correctamente la olfacción. Los nervios olfatorios son aproximadamente entre unos 20 o 30, o de 20 a 30 pues en total, y atraviesan la lámina cribosa etmoidal y se dirigen al bulbo olfatorio. Es lo que Muy les bien. comentaba hace unos momentos sobre la disposición de la mucosa, pues aquí están también hablando de los nervios olfatorios presentes en la mucosa olfatoria y su disposición anatómica. Muy bien. Muy bonita diapositiva. Gracias. Luego célula neurosensorial olfatoria. Sí, la célula neurosensorial olfatoria, a diferencia de las otras células neurosensoriales, esta tiene una gran facilidad para la regeneración que está facilitada por la estimulación olorosa. Eso está pasando con el COVID. El COVID deja Sí, pacientes anósmicos así es. y Sí, ya ven que la gran mayoría vuelven a oler. Ahí lo estás diciendo tú, que tienen una gran facilidad de regeneración, a diferencia de otro tipo de neuronas, por estímulos olfatorios. A los pacientes que tengan ustedes o sepan de COVID, díganles que huelan muchos olores fuertes. Eso va a estimular la regeneración, ¿sí? sí, Póngase sí. a oler, no sé, limón, alcohol, y eso va a volver a estimular las neuronas. ¿Qué más? Bueno, ahora los axones que están agrupados de las primeras neuronas, situadas en el epitelio neurosensorial, van a conformar los nervios olfatorios que alcanzan el bulbo olfatorio. La conexión que se produce en la capa glomerular del bulbo con las dendritas de las células mitrales y Sí, empenachadas actúa como segundas neuronas. Ahorita les hablé un poco de la primera neurona o célula de Schwann. Bueno, esta unión de los axones va a actuar como segundas neuronas de la vía. Entonces, el bulbo olfatorio va a recibir además fibras aferentes procedentes de regiones cerebrales altas y del hipotálamo. muy bien. ¿Qué más? Bueno, pues el estímulo olfatorio se desplaza desde el bulbo hacia atrás por el tracto olfatorio, que se continúa en dirección posterior con el trígono y las estrías olfatorias.
Las Sí. estrias olfatorias son 3 en cada lado. Voy a hablarles un poco de estas estrias olfatorias. Sí, la Bueno, lateral. de la lateral o externa va a conectar con el córtex olfatorio primario, formando a su vez por 5 estructuras diferenciadas. ¿Cuáles son estas 5 estructuras? El complejo amigdalino, el córtex piriforme anterior, la corteza entorrinal, el núcleo olfatorio anterior y el tubérculo olfatorio. Entonces pasamos al medial o interno, que conecta con el área septal o septum nasal, por tanto con el área subcallosa o olfatoria de Broca. Bien. Y bueno, el tercero es la intermedia o media, que se dispersa por el espacio perforado anterior. Esta es como, no tiene tanta complejidad. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, de esta forma, la segunda neurona, que es de lo que les hablé, de esta unión de axones, conecta con distintas partes del cerebro y el Y el bulbo bulbo contralateral. contralateral. Sí, La bueno, tercera neurona. la tercera neurona de la vía se encuentra en el córtex olfatorio primario a nivel de la amígdala. Esta, pues conocemos que tiene funciones importantes como la regulación olfatoria de la conducta. Por otra parte, otra estructura importante, el tubérculo olfatorio, que regula las emociones. La corteza entorrinal, que está encargada de los recuerdos. El Sí. hipocampo, recuerdos a largo plazo. Córtex piriforme, está asociado con el inicio del procesamiento de los olores. Todo esto son las estructuras que tienen relación con la tercera neurona. Y bueno, se sabe o se dice que desde el córtex frontal los impulsos se dirigen al El tálamo e tálamo o el hipotálamo. hipotálamo. Muy bien. Entonces, la vía neurológica, neuronal de la olfacción. De ¿Qué la más? olfacción, así es. Vía neuronal. Mecanismos de olfacción, ¿cuáles son? Sí, ya para, bueno, para tratar de haber concluido bien lo que respecta a la olfacción, vamos a hablar un poco de los mecanismos y para que se produzca la percepción olfatoria deben suceder ¿Cuáles son los mecanismos? 5 Son fenómenos, 4 o mecanismos que 5, son sí. la transmisión de las moléculas olorosas hasta el tapiz del moco, que ya les comenté su disposición, que reviste el epitelio olfatorio. Después de esto, Luego, la transducción de energía química en eléctrica, en eléctrica, luego discriminación. discriminación de las moléculas olorosas, para 4, después llegar a la conducción de la energía eléctrica a través del primer perdón, el nervio olfatorio, de la hasta el primera bulbo. hasta el El bulbo, así bulbo es. Y y el por último, análisis, el análisis de la información que se completa en la tercera neurona, de la que les hablé apenas hace unos momentos, tanto en sí, intensidad como en su carácter en su carácter cualitativo. cualitativo. ¿De acuerdo? ¿Qué Y más? bueno, lo que respecta a la olfacción es todo lo que tengo. Traté de Muy bien, simplificarlo muy y espero completo, haber muy bien. podido explicarlo bien. Muy bien, felicidades. Estuvo muy bien Gracias. expuesto. Funciones accesorias, ¿cuáles son? ¿Quién va a continuar? Funciones accesorias de la nariz. Bueno, ¿no me oyen? Sí. Sí, 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 A ver a quién le toca exponer funciones accesorias. ¿Para qué más sirve la nariz? De lo que hemos hablado, defensiva. A ver, ¿por qué es defensiva? ¿Sí? ¿Quién va a exponer? ¿Quién va a leer eso? Bueno, no se oye. A creo que ver, están teniendo problemas. Ya me escuchó. Bueno, te oigo, sí. ok, una disculpa. Tenía el micrófono apagado. Sí, función defensiva, rápido. A ver si terminamos el capítulo. Muy La bien. defensiva, ¿por qué es defensiva? Ajá, la mucosa respiratoria constituye una superficie de barrera que actúa como defensa del organismo frente a diferentes contaminantes del medio exterior, tales como bacterias, polvo, virus, toxinas, gases o alergenos, para Así es. proteger al resto del cuerpo de estas agresiones. La mucosa respiratoria posee sistemas de defensa locales como el aclaramiento mucociliar y otros generales como la inmunidad humoral y celular. Muy bien. ¿Qué más? La Defensa defensa mucociliar. mucociliar, ujú, Sí. esta función tiene como finalidad la limpieza de las fosas y la supresión de irritantes y agentes nocivos. El transporte mucociliar depende principalmente de dos aspectos.
de la formación de secreciones por parte de las células calciformes y de las glándulas mucosas y seromucosas de la submucosa y de la actividad ciliar, actuando de manera conjunta, atrapan sustancias inhaladas y las arrastran desde las fosas nasales hasta la faringe para ser deglutidas y así eliminadas. Así es. ¿Qué más? Defensa inmunológica. Además del vaso y los nódulos linfáticos, existen otros acúmulos de tejido linfático no encapsulados que actúan también como productores secundarios o periféricos de células defensivas. Un ejemplo de este último grupo sería la denominada MAL, Mucosa Associated Lymphoid Tissues, que comprende agregados linfocitarios de mucosa gastrointestinal, tracto genitourinario y tracto respiratorio inferior y superior, llamado también al Nasal Associated Lymphoid Tissue. Ok, tejido linfoide intranasal. Que nos quede ese. ¿Para qué sirven los senos paranasales? A ver, Bueno, las funciones de los senos paranasales. ¿Puedes dar, por favor? a ver, José. Bueno, ¿Son son estructuras? estructuras que influyen en la respiración, la Sí. fonación, el calentamiento y la obstrucción de adecuadas. Sí, Pueden actuar como reguladores de presión durante la respiración y evitar el desarrollo de presiones de elevadas intensas. así es. ¿Le das, Qué por favor? bonitas diapositivas pusiste. La rinomanometría es un estudio para medir presiones, ¿no? Sí. Y flujo. Ajá. De la cavidad nasal durante de la respiración. ¿Puede Esta puede ser? ser anterior o posterior, activa o pasiva, o unilateral o Ahí bilateral. está. El aparato se llama rinomanómetro Ajá, o rinomanometría, ¿verdad? Se claro. ejecuta muy poco. En todo Torreón no existe un aparato de esos. Para hacerlo hay que irse a México o Monterrey. Luego Bueno, también Cortade. existe el Cortade de 1902, que consiste en colocar un instrumento delante del vestíbulo nasal, pero su desventaja es la colocación de transductores de presión y flujo en esta región que dificulta la valoración adecuada de la resistencia nasal y sobre todo la estructura valvulares. ¿Esta cómo se emplea? Pues se emplea una máscara en la que se coloca un transductor de flujo, en tanto que el de presión se aplica directamente en la narina del paciente, Sí, y cuando se coloca el detector de presión en la nariz izquierda, se miden los cambios de presión en la cavidad nasal derecha. Eh, Aquí se determina la diferencia de presión entre la nasofaringe y la presión atmosférica en el ok. lado derecho. Muy bien, está bien. También tenemos la SPLES, que se usó en 1899. Se introdujo la rinomanometría posterior y se aplican transductores de presión en la boca para medir la diferencia de presión transnasal entre las aberturas nasales externa y la nasofaringe. El transductor de flujo se coloca en la máscara. Sí, La rimanometría activa, sí, mediante esfuerzos activa. respiratorios activos, produce un flujo de aire en las cavidades nasales, y de forma pasiva se provee un flujo de aire a partir de una fuente de presión positiva, de tal modo que su Sí. fuerza de la entrada del aire en la cavidad nasal. Ujú. Y la Sí. rinometría arterial solo se registra en una fosa de la máscara y pueden valorarse de manera simultánea ambos compartimientos. El KERN, rinometría posterior activa, ideal para estudio de investigación de las vías respiratorias nasales, y la rinomanometría anterior para la cuantificación clínica del grado de obstrucción nasal. Bien. ¿Qué más? Se considera una prueba funcional importante antes de una operación nasal, en diferentes trastornos rinológicos, que sean mucosos o estructurales, Sí. y aplicaciones fundamentales que consisten en la valoración del paciente con obstrucción nasal, estudio de funcionamiento de las válvulas nasales y determinación de la presencia El ciclo del ciclo nasal. nasal. Para eso Ujú. sirve la rinomanometría. Obtención de la resistencia se denomina.
Se denomina todos los factores que impiden el flujo del aire que pasa a través de las vías respiratorias. Es el resultado de la división de presión y flujo. Para determinarse durante una expiración o la inspiración, y los cálculos que se realizan con un flujo de aire y presión y flujo, presión fijos, perdón. La rinometría es acústica, que fue creada por Hillenberg. La introdujo en 1989, perdón. Sí, La rinometría acústica, para evaluar la geometría nasal, consiste sí. en análisis de ondas reflejadas de sonido en la cavidad nasal, y la prueba se realiza en personas despiertas, en posición sedente y en forma previa y posterior a la aplicación nasal de fenilefrina al Fenilefrinometría 1%. acústica. Recordarla, pero es muy raro que se efectúe. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos las ventajas y desventajas. Las ventajas es la mínima invasión, que hace posible registrar medidas anatómicas y muestras gráficas. Los resultados se obtienen en forma rápida y son reproducibles. Los cambios de volumen vasculares pueden cuantificarse en centímetros cúbicos. La información que provee permite programar una operación invasiva mínima. Y las Bien, ventajas son los resultados numéricos que nos informan al investigador cuán difícil para los sujetos es evaluados respiran a través de la nariz. Mayor distancia nasal estudiada, menor precisión de los resultados. La sí, precisión está decrece de forma distal a las constricciones, y su capacidad resolutiva se ve limitada debido a que las dimensiones absolutas son tan solo aproximadas. muy bien. ¿Qué más? Y ya pues sería todo de nuestra parte. Terminamos el capítulo, ¿verdad? De fisiología. Terminamos el capítulo. ¿Cuánto nos queda de clase? Seguiría el capítulo de epistaxis. Creo que quedan como 20 minutos más o menos. Pues si O nos un queda poquito tiempo, menos. seguimos con epistaxis. ¿Ya lo tiene el grupo hecho, el de epistaxis? Sí, doctor. Ándale, pues empezamos a ver epistaxis para aprovechar el tiempo. Un tema muy, muy importante que conozcamos, ¿verdad? Que conozcan. Es el pan de cada día en servicio de urgencias. Sangrado nasal. La epistaxis, la definición médica, es toda salida de la sangre a través de las fosas nasales. Esa es epistaxis, ¿verdad? La epistaxis, me adelanto mientras el grupo se prepara. La epistaxis se divide en tres tipos: en anterior, en superior y en posterior, de acuerdo a qué arterias sean las comprometidas. La epistaxis anterior, ahí está, epistaxis, muy bien. Yasmín, empieza pues ya tú, ya me callo yo. Háblanos de lo que es y la etiología, epistaxis. Muy bien. Somos todo oídos, tanto tus compañeros como yo. Adelante. Epistaxis. Tienen que ser expertos en epistaxis, en tratamiento de epistaxis. Tienen que saber anatomía muy bien, de la irrigación sobre todo, y para poderla tratar bien, ¿va? A ver, adelante. Bueno, yo les voy a hablar sobre la epistaxis. ¿Sí me escucho, verdad? Muy bajito. Trata de mejorar ahí con el micrófono. Trata de acercar el micrófono o acercarlo rápido. ¿Sí? A ver, ¿te escuchamos? Bueno, la Mucho epistaxis mejor. Sí, es ahí la está. hemorragia proveniente del interior de la nariz y esta se va a clasificar de acuerdo a su localización.
Sí, Va a ser anterior, superior y posterior. posterior les decía, sí. Ujú. Anterior es cuando, ¿qué? Cuando ocurre en el área anterior del tabique, en el plexo de que está Kisselbach, así de, Kisselbach. Kisselbach, ¿no? Así. Ok. Regada en particular por Regada ramas. en particular por ramas de la arteria etmoidal anterior, rama septal de la arteria labial superior, rama septal de la arteria esfenopalatina y ramas de la arteria palatina mayor. Muy bien. Luego la En la, superior. en la superior es cuando la hemorragia procede de la arteria etmoidal anterior o posterior, o bien de la rama nasal superior de la arteria esfenopalatina. Muy bien. Superior. ¿Y la posterior? Y la posterior va a ser la que se origina de la arteria esfenopalatina y de ramas terminales de la arteria etmoidal posterior. Muy bien. Tener en cuenta eso. Son preguntas de examen eso. ¿Qué más? Bueno, Causa. su etiología, bueno, va a ser por distintos factores. Primero tenemos los factores locales, que son los traumatismos. Estas son la causa más frecuente, perdón, y pues normalmente es común en niños por las autolaceraciones de la mucosa nasal, ya sea porque se desprendieron una costra, algún rascado local de la mucosa por prurito o por alguna así compulsión. Sí. Bueno, también tenemos la rinitis seca anterior, que bueno, esto es cuando hay resequedad en la mucosa nasal y a menudo se observa cuando es la temporada de invierno en regiones del Sí. clima frío, pues en Sí. donde la humedad relativa en las habitaciones es baja y pues esto se debe al empleo de la calefacción. Ujú. Bueno, también tenemos el barotrauma, que aquí la epistaxis puede presentarse durante los cambios de presión atmosférica por altitud o sumersión. Muy bien. En infecciones, pues pueden ser tanto agudas como crónicas y nos pueden causar la epistaxis, que puede ser desde un catarro común, eh, algún proceso infeccioso con cuadro febril, Sí. entre otras. Los cuerpos extraños, pues también también es más común encontrarlo en niños o en personas con deficiencias mentales o trastornos de tipo psiquiátrico. Así es. Es muy frecuente los frijolitos, ¿verdad? Yo he sacado mucho Sí, frijol. Las sí. semillitas del frijol, el maíz. No, Ujú. hombre, se mandan hasta atrás y es bien difícil sacarlo y causa un sangrado terrible porque se impactan, ¿verdad? Se impactan. Luego, perforaciones también son frecuentes, ¿verdad? Sí, las perforaciones del tabique son secundarias a la inhalación de cocaína, exposición crónica al cromo o alguna operación nasal previa. Y Bien, las diatrogénicas van a ser secundaria. secundarias a diversas maniobras que algún médico haya realizado, por ejemplo, como una inyección local de medicamentos, alguna extracción de taponamientos nasales o alguna toma de biopsia. Muy bien. Causa uno la sangrado, ¿verdad? ¿Qué más? Factores regionales, ¿qué son? Ahora tenemos los factores regionales. Estos van a ocurrir con menor frecuencia que los locales y se van a relacionar con afectación que destruye los tejidos tanto en senos paranasales como en nasofaringe. Sí, Bueno, vamos a tener tumores benignos o tumores malignos. Los benignos van a consistir en angiofibroma, que este es el tumor nasal más común en adolescentes y es uno de sus primeros síntomas va a ser la epistaxis recurrente. angiofibro, no se les olvida en los jóvenes. De hecho, hasta se les llama angiofibroma juvenil. Es el más frecuente tumor benigno que causa sangrado en los jóvenes. Es pregunta de examen. Luego, tumores de origen epitelial en general. Ajá, en general pocas veces se acompañan de epistaxis. Ok. ¿Y los malignos? Bueno, aquí los más proclives a provocar hemorragias son los melanomas nasales, los Sí, adenocarcinomas y tumores de origen endodérmico como los sarcomas. sí. El carcinoma epidermoide se acompaña en escasa medida de epistaxis graves, pero la más común es la rinorrea con estrías de sangre.
Muy bien. ¿Qué más? Bueno, también tenemos los factores sistémicos, que va a ser la hipertensión arterial. Este va a ser importante considerar en los pacientes con arteriosclerosis que presentan como factor desencadenante, ya que la contractilidad está disminuida y hay mayor friabilidad Sí. vascular. Y Sí. también tenemos los trastornos hereditarios. Aquí se va a señalar una enfermedad que es la de Osler-Weber-Rendu, Sí. ¿En la que cual hay que? en esta hay una lesión de los vasos subepiteliales pequeños con tendencia a hemorragias espontáneas y sin relación con coagulopatías. Los sitios más vulnerables son, pues, obviamente las mucosas nasales, gastrointestinal, urinaria, bucal y pulmonar. Muy bien. ¿Qué más? Las Bueno, coagulopatías. en las coagulopatías se van a incluir las siguientes: las deficiencias de los factores de coagulación, que son 8, 9 y 13. Púrpuras, Púrpuras. púrpuras trombocitopénicas y no trombocitopénicas, como la trombastenia de Glanzmann, De Glanzmann. la de Glassman. Secundaria. Secundarias al empleo de anticoagulantes, estados diferenciales relacionados con desnutrición y anemia, leucemias y linfomas, cirrosis hepática, insuficiencia renal crónica, otras enfermedades neoplásicas como granulomatosis de Wegener. Wegener Wegener. y Tegner, Sí. Wegener. Wegener, y reticulosis pleomórfica. También alteraciones endocrinas como el hipertiroidismo y epistaxis relacionada con la menstruación. Sí. Y también las enfermedades de colágeno como el lupus eritematoso diseminado. Sí. ¿Qué más? Bueno, para su Tratamiento. tratamiento, bueno, principalmente en las epistaxis anteriores, estas van a constituir el 90%, pues Sí. son las más frecuentes, se van a originar en el área del plexo de Kieselbach. Kieselbach y rara vez son profusas. Casi siempre pueden localizarse sin dificultad el sitio de hemorragia mediante una rinoscopía anterior, Bien. y se va a recomendar que siempre que se explore la nariz en un paciente con epistaxis, se apliquen previamente algodones humedecidos con un vasoconstrictor como fenilefrina al 2% y un anestésico local como lidocaína en aerosol al 10%. Esta medida va a reducir el dolor y va a facilitar las maniobras necesarias. Muy bien. Bueno, si el vaso con hemorragia es pequeño, se va a poder cauterizar con sustancias químicas como nitrato de plata al 75% y nitrato de potasio al 25%, o un ácido De cloroacético. al 50%. Y también se puede emplear cauterización eléctrica. Eléctrica. Cuando no es posible. Cuando no sea posible controlar la epistaxis con estas medidas o haya una hemorragia en capas de la mucosa nasal, puede ser probablemente puede ser en personas con problemas de coagulación o leucemia, pues se va a recomendar taponamientos nasales anteriores con algodón o gasas impregnadas de vaselina o algún antibiótico, y esto va a ser durante 3 o 5 días. Muy bien. También cuando son recurrentes, la aplicación local en la porción anterior del tabique, una vez por semana de Crema triamcinolona, de triamcinolona combinada. va a estar combinada con vaselina, y esto ha sido demostrado que es de utilidad. Y también se puede emplear un pegamento de fibrina, sobre todo cuando existen coagulopatías adjuntas. Puede ser utilizado. No es mucho, pero es una cosa que se puede hacer. El pegamento de fibrina. ¿Qué más? Bueno, Las superiores son de la región. Bueno, aquí las hemorragias de la región anterosuperior
pues provienen a menudo de las ramas media o lateral de las arterias etmoidales anterior o posterior, mientras que las de la región posterior-superior se deben a ramas de la arteria esfenopalatina, Así la es. rama nasal superior. Sí. Estas epistaxis suelen presentarse en fracturas de la pirámide nasal, sean de Ujú. origen traumático o como complicación de rinoplastías. Sí. Y bueno, después de colocar un vasoconstrictor con anestésico en la nariz, se va a identificar la región de donde procede la hemorragia y se va a colocar un taponamiento nasal anterior. Se va a tener un especial cuidado de presionar la porción superior y posterior del tabique nasal en relación con los cornetes. Entonces hay que tapar. Las superiores son con taponamientos, anteriores con énfasis hacia arriba. ¿Qué más? Bueno, Debido, debido a que esta maniobra va a ser dolorosa, se va a sugerir el empleo de sedantes, por ejemplo, de 5 a 10 miligramos de diazepam. tranquilizante, sí. Ujú. El taponamiento se va a aplicar en forma bilateral con gasa vaselinada o impregnada en solución antibiótica y se va a iniciar con la introducción en forma de acordeón de abajo y atrás hacia adelante hasta alcanzar la región nasal superior. Así es. Enseguida se va a cubrir la nariz con micropore y tela adhesiva, haciendo compresión entre una y otra fosa nasal. Muy bien. O sea, ahí está muy bien explicado. Si a pesar de esta maniobra que se persiste, ¿qué más? Se va a valorar la aplicación concomitante de taponamiento nasal posterior con gasa o con una sonda de Foley o un tratamiento quirúrgico con ligadura de las arterias etmoidales y esfenopalatina. Y bueno, aquí los taponamientos se sugiere que se dejen de 5 a 7 días. De 5 a 7 días. Yo diría 7 días. Y la posterior, terminamos con esto. A ver, muchas veces son graves. Sí, aquí, bueno, muchas veces son graves, angustiantes y difíciles de controlar. Los pacientes se van a presentar con hemorragia abundante por las fosas nasales y la pared posterior de la faringe. Las medidas terapéuticas iniciales van a ser similares pues, a los otros tipos de epistaxis. Durante la colocación nasal de vasoconstrictor con anestésico, se va a buscar una vena permeable y se va a sedar al paciente. En estos casos, pues puede ser muy difícil precisar el sitio de la hemorragia, por lo que se va a recomendar un taponamiento nasal anteroposterior. Y posterior. Se colocan los dos. Sí. ¿Qué más? Bueno, el taponamiento nasal posterior, los dos métodos más comunes para colocar este taponamiento nasal son el empleo de gasa o una sonda de Foley. Sí. Y aquí es importante mencionar que la hemorragia no se controla por la presión primaria que se ejerce, sino por la oclusión de la juana que hace posible que el taponamiento nasal anterior llene por completo la nariz sin caer a la nasofaringe. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, el tratamiento quirúrgico, bueno, esto va a ser cuando los sujetos no responden a los métodos terapéuticos, usuales. Después de haber excluido causas sistémicas y regionales, la epistaxis se considera recurrente y grave y en ellos está indicado tratamiento quirúrgico con ligadura de las arterias etmoidal anterior y maxilar interna. Yo creo que ahí la dejamos. Ahí la dejamos. Falta ya menos de un minuto. Continuamos la próxima clase mañana e iniciamos el próximo capítulo que es de rinitis alérgica y vasomotora. ¿Así es? Sí. Entonces terminamos este capítulo. Ya no quiero seguirlo para que lo entendamos bien, el tratamiento quirúrgico de la epistaxis. ¿Sí? Hay que entenderlo bien y despacito y no con prisas. Terminamos e iniciamos el próximo capítulo mañana, si Dios nos da vida. Sí, doctor. Ándeles pues. Nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye. Bye.